que estamos teniendo y sabemos que este seminario habla de los edificadores. Yo creo que el principal reto que nosotros tenemos como pueblo de Dios en esta hora, y yo creo que en todas las horas, pero bueno, en esta hora estamos más conscientes porque estamos viviendo el tiempo el tiempo postrero. El tiempo postrero, todas las cosas tienen que ponerse en su lugar. Antes, bueno, todo es símbolo y tipo de la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Estamos conscientes de eso? Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Que estamos viviendo ahora la realidad de todos los símbolos y todos los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo la realidad. Y por esta razón tenemos que estar bien parados, firmes, como hay muchos cantos. Y el problema de la edificación, no sé cuántos aquí han edificado una casa o han edificado una casita de perrito, bueno, quizás alguna edificación. Hay que comenzar, ¿verdad? Hay que tener los planos. Para tú edificar algo, tienes que hacer los planos. Para añadirle algo a la casa, tienes que tener ciertos planos para saber cómo va a llevar la cosa y cómo va a funcionar. Y yo lo que veo en lo que es la edificación es el comenzar, el mantenerse y en terminar. Porque hay muchas edificaciones por ahí que se han quedado a medias. ¿Por qué? Porque se acabó la fuerza. Hay muchos edificios. Yo me recuerdo cuando era chiquita, había un edificio, parecía un castillo, que había por allá por La Habana, y parece que alguien que empezó a hacer aquello no pudo seguir. Y ese castillo estaba abandonado. Y mira que pasamos por ahí no sé cuántas veces, y nunca, yo no sé cómo llegó a este punto, no sé ahora. Y siempre queríamos ver cómo se terminaba aquello, pues estaba inhabitable, tenía techo y todo, pero era un castillo. No sabemos qué pasó allí, pero sí sabemos que un edificio sin terminar no se puede habitar, ¿no es cierto? Tiene que tener un permiso en el cual aquí mismo el gobierno, cuando tú haces una edificación, tú tienes que esperar que te den un permiso donde ya está habitable el lugar. Eso pasa con una casa, con un hotel, con cualquier cosa que sea edificado. Bueno, pues en esta edificación que el Señor nos ha llevado, que nos ha tocado a nosotros la cosa más fuerte, porque ahora la edificación no es un edificio natural, sino espiritual. Entonces como que se nos hace un poco más llevable, pero no, tiene su riesgo y tiene su tiempo. Así que nosotros estamos conscientes de eso. Estamos conscientes que siempre que se comienza una edificación va a haber impedimentos. Esto es así. O faltan los instrumentos, o faltan los trabajadores, o falta algo. Y siempre hay algún impedimento. Alguien dice no está bueno hacerlo, otros dicen no me gusta cómo queda. Bueno, tiene sus pros y contras, pero estoy yendo al punto práctico, pero llevándolo a lo espiritual. Y así pasó cuando Dios primeramente dijo, yo quiero tener una casa dentro de un pueblo. Yo no quiero tener ya un lugar donde yo quiero establecerme. Y Él decidió hacer un tabernáculo. Pero era algo tan simple, una casa con 3 techos de pura, pues si vamos a ver todo, el tipo de tabernáculo era una carpa, era una carpa. Porque no podía haber otra cosa así en el desierto, no se podía establecer algo con un cimiento estable, tenía que ser algo que se pudiera mover. Pero bueno, cuando ellos Moisés recibió todo el llamado de Dios, yo quiero leerle ese versículo, porque esto es un principio de Dios, habitar en medio de su pueblo, es un principio, es algo establecido ya desde su corazón. Él le dijo a Moisés, sube aquí porque yo quiero darte todas las pautas y todo lo que se necesita para habitar en medio de mi pueblo. Éxodo 25. Vamos a ver Éxodo 25, desde el versículo 1. Son unos cuantos versículos, solamente 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, bueno, un montón de cosas, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera, eso era para el techo, madera de acacia, aceite, etcétera, etcétera. Y en el verso 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, conforme al diseño mío. Y ahí es donde yo quiero pararme ahí, porque cuando Moisés subió allí, el plan, pues yo creo que Moisés debe haber llevado pues un shock cuando Dios le dijo, quiero habitar en medio de ustedes. Porque no se lo había dicho así abiertamente. Cuando le dijo, yo quiero habitar y necesito todos estos ingredientes, necesito todos estos utensilios, oro, plata, piel de tejón, todo eso lo necesito, porque quiero habitar en medio de ustedes. Moisés estuvo 40 días, 40 noches allí. Bueno, ya Dios le dio todos los diseños, le dio cómo se iba a hacer el tabernáculo, cómo iba a ser el candelero, cómo iba a ser todo. Cuando baja con todo eso en su corazón, en la emoción de lo que Dios le dio, vio que el pueblo había dejado a Dios. Y sabemos nosotros en la historia que pasó, rompió las tablas de la ley, se vio todo perdido, dijo, este Dios no va a querer habitar en un pueblo tan duro de corazón. Perdió las esperanzas, no perdió la visión, pero sí perdió la esperanza, se sintió abatido, destruido, derrotado, triste, ya no sabía, fue un shock. Porque Dios le dio una cosa tan bonita, un mensaje tan bello, como a veces nos da el Señor, y de buena primera vemos la realidad, se nos presenta otra, y como decimos, qué difícil es. Ay, que va, no se puede, imposible. Con esta familia que tengo, con este jefe que tengo, con esta situación que tengo, y se nos hace difícil y nos desanimamos. Pero Moisés llegó al punto que eso fue un dolor muy grande en su corazón, venir con el plan de Dios y ver que aquellos que iban a tener el privilegio de ver a Dios habitando en medio de ellos, estaban adorando a otro Dios. Eso lo destruyó. Pero bueno, sabemos que en medio de todo eso, pues la gracia de Dios era grande, pero quiero mostrarle que ese fue el primer impedimento. Ve que todo el mundo no recibe esto. Todo el mundo no recibe de que Dios quiere habitar en medio de ti, que tú eres casa de Dios, que tú eres tabernáculo del Dios viviente. Mucha gente no quiere eso. No lo entiende, o no puede cargar con esa responsabilidad, o no lo digiere. Y dice, no, esto no puede ser así, imposible. Y no lo acepta. Siempre va a haber impedimento. Pero bueno, sabemos que así todo, Dios actuó por la intercesión que tuvo Moisés delante de Dios. Señor, mira que es un pueblo que tú lo sacaste, mira, están arrepentidos. De veras, se arrepintieron, se vistieron hasta de luto. Cuando les dijo Moisés, Dios no va a habitar ya en medio de nosotros. Esta es buenas noticias y ustedes han convertido esta buena noticia en una mala noticia. ¿Sabes qué? Dios ya no quiere habitar en medio de vosotros. Y el pueblo se humilló, se arrepintió, él fue delante de Dios y Dios siguió el plan. Bueno, ahí en medio de este plan y en medio de esa casa que fue la primera que Dios estableció aquí en la tierra, más o menos habitó esa casa unos 450 años entre los hijos de Israel. O sea que eso se estableció mientras ellos se movieron en todo el desierto. Cuando entraron a Canaán, ellos allí estuvieron con su tabernáculo y ellos hacían todos los servicios en el tabernáculo. Ellos siguieron esa función por 450 años. Pero entonces fue cuando hubo sus luchas y todo, tuvieron ellos que hacer un cambio. Y tuvieron que pues separar lo que era la casa de Dios, que era el tabernáculo. No era posible tenerlo en esa situación al cabo de los años. Entonces ellos establecieron en dos montes una parte del tabernáculo y otra parte en una casa. ¿Cómo fue eso? Bueno, ellos buscaron el monte de Gabaón, que es un monte que es un pueblo muy seguro. Era el pueblo, podemos decir, uno de los más seguros que había en Israel, porque es uno de los pueblos más altos, que está como a 8 millas de Jerusalén. Pero es una parte alta, muy bonita, un lugar donde no se conoce por los arqueólogos que nunca ha habido batallas allí, porque los gabonitas vivían en ese monte alto y sabemos que los hijos de Israel tomaron ese lugar y ahí habitaron los levitas, que era todo lo que era la tribu sacerdotal, y entonces ellos decidieron poner allí el tabernáculo de reunión. Poner lo que era no el arca del pacto, sino donde se hacían los sacrificios, donde estaba el candelero, donde estaban los panes de la proposición. Hicieron allí arreglaron eso.
Y entonces allí ellos consultaban, allí llevaban los sacrificios, allí ellos oraban, pero el arca del pacto estaba en casa de Aminadab, que también era un sacerdote, o sea, era un levita, y entonces en esa casa ahí estaba el arca. O sea que la cosa tuvieron que hacerla de esa forma por cuanto los enemigos, por cuanto trataban de ellos de destruir todo. Entonces ellos, para poder cuidar el lugar de la habitación de Dios, tuvieron que fraccionarla así. Pero no ese era el deseo de Dios, no era el deseo de ellos. Y cuando David toma el poder, David, desde el tiempo de Saúl, ni se mencionaba arca del pacto, como si se hubiera olvidado por siempre. En el tiempo de Saúl no le dio ninguna atención a lo que es la casa de Dios. Porque la casa de Dios, él se creía que él era mucho, ¿verdad? Sabemos la historia cómo era Saúl. Y se perdió de vista la visión en los tiempos de Saúl. Y por eso es que encontramos aquí en Primera de Crónicas 22, 5. Vamos a buscar aquí para poder ubicarnos. A ver, vamos a leer desde, antes de ir ahí a 22.5, vamos a leer en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 16:37. Vamos a leer primeramente eso. ¿Ok? (16:17). A ver, déjame ver aquí. Primera de Crónicas 37, 21, 29. ¿Ok? 21 al 29. Vamos a ver aquí. Que quiero buscar el versículo aquí donde, aquí ya, espérate. Vamos a leer, perdonen que le estén dando tantas vueltas, pero es que tengo aquí muchos versículos, no sabía a cuál se estaba refiriendo. ¿Ok? El primero es Primera de Crónicas 13, 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. Sabemos esa historia, que Aminadab era el padre de Usa, aquel que murió, ¿verdad?, por agarrar el arca, pero allí habitó mucho tiempo, no sé si fueron como unos 20, 30 años el arca, estuvo ahí todo ese tiempo siendo cuidado por estos que eran levitas. Todos estos eran de la familia de los levitas, que eran los sacerdotes y todos los que ayudaban en las partes espiritual, ¿no?, del pueblo, lo que era el sacerdocio, las ofrendas, etcétera, etcétera. Y en el monte de Gabaón era donde estaba, pues, le llamaban tabernáculo de reunión. Pero cuando ocurre esto, que David toma el poder, David inmediatamente se da cuenta de que no es justo que, mirando las escrituras y conociendo, siendo profeta como era él, sabía que Dios quería habitar en medio de ellos, que Dios estuviera con una casa por un lado, a 8 millas de Jerusalén, y la otra estaba más o menos como unas 8 millas, pero más al oeste, que era Gabaón, y era en la casa de Aminadab. Y entonces él puso en su corazón, dijo, no es justo esto. Lo justo es lo que Dios tiene establecido, que en el monte donde Abraham dio a su hijo en sacrificio, allí se hiciera el templo. Y ahí es donde realmente donde lo hicieron, en Monte Moriah, que es Sión. Entonces él dijo, aquí yo tengo que establecer una tienda, algo, pero yo tengo que poner aquí la presencia de Dios, y lo mejor que yo puedo hacer es traer el arca, que es lo que representa la presencia de Dios. Y yo digo, bueno, ¿y por qué él no planeó de un momento así? Bueno, yo voy a hacer mejor ya el templo, ¿para qué voy a traer una tienda? Mejor yo traigo el templo. Pero esa es la transición que nosotros estamos teniendo ahorita. Primeramente, si nosotros no cultivamos la presencia de Dios, el Señor no empieza a añadir en nosotros la importancia de que seamos nosotros ese templo del Dios vivo. Y entonces, esto tiene un apoyo porque espiritualmente en el libro de Amós dice que es necesario que el tabernáculo de David, que está caído, se levante. Y no habla de otro tabernáculo, sino el de David,
que el tabernáculo de David solamente era para expresar a Dios las alabanzas, la adoración, no había sacrificios allí, no nada de eso. Solamente era darle a él gloria y honra en medio de todo el pueblo, para que todo el pueblo tomara conciencia que había un Dios en medio de ellos. Y es lo que nos está pasando ahora. O sea que el Señor está levantando ese tabernáculo de David que está caído, y lo estamos viendo. Lo puso en el monte más alto, que es Sión, para que todo el mundo lo presenciara y viera que allí. Y estableció muchas cosas allí, como vemos nosotros en los otros versículos, ese que estaba viendo yo aquí, en el capítulo ese 16 de Crónica. Thank you. En el verso 37, capítulo 16, primera de Crónica, primer libro de Crónicas, dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos. Y bueno, ya una vez yo estuve compartiendo sobre el ministerio de Obed-edom, que fue un ministerio tremendo, porque cuando muere Usa, el hijo de Aminadab, lo que fue el llevar esa arca al lugar, entonces esta arca reposó en casa de este hombre, Obed-edom. Y toda la familia de Obed-edom se entregó completamente al ministerio del arca. ¿Qué cosa es el ministerio del arca? El ministerio de la presencia de Dios. O sea que es, si nuestro enfoque no es en la presencia de Dios, todas las demás cosas no se van a edificar. Por eso dice: busca primero el reino. ¿Qué cosa es el reino? Es Él. Cuando le dijeron: Jesús, y el reino está aquí en medio de vosotros. ¿Quién? Aquí estoy. Aquí estamos estableciendo el reino. Entonces, si nosotros no enfocamos eso, por mucho que nosotros hagamos, ¿no? Pues nada se va a edificar. Todo va a ser más bien un aspecto religioso, o un aspecto pues de buena voluntad, pero no como Dios quiere. Y Él quería que se estableciera eso, para entonces después, con el tiempo, o el tiempo que fuera, Él tenía que terminar primero con los filisteos. Había que acabar con los filisteos primero antes de hacer el templo. Y esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante entender esto. Entonces, Él mandó que la atención fuera directamente a ese lugar que era ese tabernáculo en el monte de Sión, para que entonces tomaran conciencia de que Dios habitaba en medio de ellos, y le puso una alabanza continua. Habían turnos, se cantaba de día y de noche, a toda hora se oía el canto. Por eso hay un salmo que dice: tú que habitas, dice, en medio de las noches. Yo imagino que David se paraba en la noche ahí y escuchaba la alabanza a toda hora, era continua, 24 horas. Los cantores cantaban, los que estaban trompetas, lo que era un coro, como si Dios verdaderamente estuviera ahí. Y sí estaba, porque representaba la presencia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos: y Dios va a estar aquí siempre así, en toda situación, en todo momento, en mis pensamientos, en mi andar. Contigo te llevo, contigo te traigo, contigo. Señor, ¿cómo puedes vivir así conmigo, así? En mis altas, en mis bajas, en mis regulares, en mis buenas, en mis planes, en todo. Entonces, muchas veces no tomamos esta conciencia, y David quería pasarles esa conciencia al pueblo, para entonces después terminar esa obra. Y realmente es lo que el Señor está haciendo. Ahora, estoy hablando de las casas diferentes que tuvo Dios. Cuando ya David vio que la cosa andaba bien, estaba funcionando muy bien, entonces fue cuando dijo: ahora yo me voy a esforzar y voy a preparar todo para cuando mi hijo reine, ya tenga todo. ¿Sí? Nosotros sabemos que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús preparó todo para que nosotros pudiéramos ser casa, porque Él dijo: si yo no me fuere, no vendré a vosotros. Si yo no me fuere, no puedo mandar el Consolador, así que es necesario que me vaya. Cuando le decían: Señor, ¿pero a dónde te irás? A los cautivos pues, ¿a dónde te vas? Dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. Entonces, David sabía que él se iba a morir, porque él había sido un hombre de guerra. El profeta le dijo: ¿sabes qué? Tú no vas a edificar casa a Dios porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo, él sí va a hacerlo. Ahí está hablando realmente, Jesús dejó todas las cosas listas para que se edificara esa casa. Y nosotros no podemos decir que nos falta nada, que pongamos nuestro corazón,
que digamos en nuestro corazón, sí, Señor, aquí estoy. Como dice el canto, te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, a ti te lo doy. Y aquí cuando leemos aquí en Primera de Crónicas 21, en el 29, dice, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, como les dije, unas 8 millas de Jerusalén, como unas 15 millas de kilómetros, ¿no? A que no entienda de millas, son como el doble de kilómetros. Dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado. Bueno, esto fue por causa de la espada del ángel de Jehová, pero él iba allá a consultar a Dios en el monte Gabaón. Pero no fue, y entonces ahí preparó un altar y ahí se presentó. Ustedes saben que David pudo hacer eso con toda la libertad, porque era un hombre con un corazón como el corazón de Dios. Y Dios le daba licencia para hacerlo y no lo regañaba, cosa que le hizo a Saúl. Saúl trató de hacer un altar ahí y Dios se enojó cantidad, porque ese altar lo hacía para salir bien él, no Dios. Dijo, no, tengo que hacer el altar ese para que me vaya bien en la guerra. Tengo que ir a la iglesia para que me vaya bien toda la semana y pueda conseguir ese trabajo. No, voy a ir a la iglesia porque así Dios no me castiga. Eso no funciona así. No, porque hay gente que así. Yo me recuerdo, yo tenía un primo que decía, yo voy a cumplir el día de Semana Santa porque hay que cumplir con Dios para que te vaya bien. Y yo decía, ay, pero ¿y esto? Nada más que ser el único día que vive en todo el año. Dios no admite eso, Dios no quiere eso, no le interesa eso de esa forma. Solamente le estoy dando este versículo para que se ubiquen y vean cómo era. Pero quiero que vean que cuando vamos a edificar tenemos que esforzarnos. Hay que esforzarse. Yo me acuerdo aquí cuando se añadió este pedazo. No, hombre, había que hacer guardia de noche aquí, porque todo estaba abierto. Entonces había que alguien quedarse aquí toda la noche, porque todo eso estaba abierto. Nada más que unas telas de nylon se puso ahí, en lo que se hacía en esos 15 días, creo que se hicieron, 15 o 20 días. Y aquí todo el mundo trabajando porque había que terminar. ¿Cuánto antes había que terminar? ¿No recuerdan ustedes cuando se puso este piso? ¿Recuerdan que teníamos los cultos afuera? Y el polvo y esto. Ay, hermano, fue horrible. Había polvo aquí por un mes. Limpiamos y al otro día todo estaba lleno de polvo. Y limpiamos y al otro día lleno de polvo. Fue horrible. Pero ahí tuvimos que ponernos todos a trabajar en esto para poder funcionar, ¿sí? Entonces, la labor no es de uno solo, es de muchos. Y no es hacer una cosa natural, estoy hablando en lo natural, pero no es solamente, es algo que es espiritual. Entonces, estamos siendo edificados en ese aspecto. Pero vamos a ver ahora a David. Vamos a ver a David como si fuera Jesús, vaya. En el verso 14, capítulo 22, primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, 22, 14. Dice David, he aquí yo con grandes esfuerzos. ¿Cómo? Bueno, pues, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce, hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. Nosotros tenemos que añadir la madera y la piedra, ¿sí? Porque de eso estamos hechos. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Dios te puede inspirar, Dios te da la fuerza y todo, pero somos las manos de Dios, somos los pies de Él. En la tierra somos nosotros la expresión de Dios. Óyelo así, somos su expresión. Como nuestros hijos que decimos, ay, mira, sacó la nariz de papá, mira, sacó los ojos de mamá, mira, sacó el pelo de... Y nosotros, ay, se parece a nosotros porque son hijos. No, pues claro, no se parece al vecino de al lado, ni al lechero de la esquina. Se parece a nosotros. Y como que nos da, ¿verdad?, orgullo. Oye, es igualito, es igualito. Somos la expresión de Dios, por lo menos ese es el plan de Dios, que seamos expresión de Él, que seamos como Él. Si esto parece muy alto, muy grande, vamos a quitar un poco de hojas de la Biblia, porque eso es lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Dice, asimismo David mandó a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón y su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová, vuestro Dios, el cual nos ha dado paz por todas partes?
porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora, esto es lo que quiero que oigan, vuestros corazones. Si tú quieres realmente que Dios edifique en ti, tu corazón va a estar incluido ahí. Si tu corazón está dividido, va a ser un poco difícil. Y estando aquí adorando, Señor, vino a mi mente la competencia donde está Isaí, que Isaí está en una competencia de natación, y ahora pues quedó como en ¿qué lugar? 11º lugar, entre 12 lugar, ¿entre cuántos? Entre 700 nadadores quedó en el 12 lugar, en esa competencia. Pero yo vi como él se esforzó, porque dice, cuando tú vas a una carrera, tienes que esforzarte para llevarte el galardón. Eso lo decía el apóstol Pablo, para que te lleves el galardón y te preparas y te nutres y tu mente está ahí fijada en eso, en eso que tú vas a hacer. Y yo lo veí que él dijo aquí hace como 6 meses, yo voy a ir a las Olimpiadas. Me acuerdo, lo dijo ahí en la cocina. Yo voy a ir a las Olimpiadas, voy a ir. Hay una determinación, porque si no hay determinación y nuestro corazón está dividido, va a ser difícil. Por eso dice, es necesario, para mí este versículo 19 es clave. Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Así que esfuérzate, levántate, pon tu ánimo, porque cuando una persona no tiene ánimo, la verdad es que no sirve para nada. Una persona desanimada, mira que esté bien lejos, porque ¿sabes qué? Te contamina y te pega todo el desánimo. Con una facilidad, el desánimo pega más, contagia más que el ánimo. Cuando viene una persona con mucho ánimo y un desánimo, tiene que luchar para levantar a esa persona. Y esa persona, pues, quiere arrastrar a todos los demás. ¿No lo dice que el leviatán esparce desaliento? Su cola esparce desaliento. Y tú dices, ay, no puedo, no puedo. Y ya ahí ya estás derrotado. Ahí estás derrotado. Porque ahí lo leemos en Job. Su cola, dice, esparce desaliento. Entonces estamos nosotros viendo que el desaliento no es de Dios, sino el aliento. Por esa razón, David le da una exhortación a todos aquellos, y también se lo da a Salomón, su hijo. Y esa es la exhortación que el Señor está diciendo ahora. Es hora de levantar, es hora de edificar, levanta tu ánimo, no pienses que todo está perdido. ¿Sabes qué pasó? Que David no pudo edificar, porque sí derramó mucha sangre, pero tenía que acabar con todos los filisteos. Cuando esto ya David determinó empezar a preparar todas las cosas para la edificación, entonces se enfrentó a los filisteos y terminó con ellos. Oye, porque eso eran peor que las cucarachas. Porque nadie acababa con los filisteos. Ni Sansón, nadie acababa con los filisteos. Era un pueblo tan aguerrido y tan preparado a la guerra. Decían que eran como piratas de la tierra. Ellos vivían del saqueo. Ellos robaban a otras naciones. Ellos no vivían de sus propios trabajos. Ellos vivían de nada más que ir a piratear aquí, piratear allá, saquear las ciudades, sacar y vivir de eso. Ese era su trabajo. Ellos tenían todas las técnicas para mantener todas sus espadas afiladísimas. Ellos tenían todo eso. Eran las técnicas para poder vivir de los demás. Entonces, David tenía que acabar con ellos para poder edificar un templo de esa magnitud, de tanto oro, según si hoy se va a sacar todo lo que costó ese templo, millones. Imagínate, pues ahí van a enfocar los filisteos, para allá vamos a robar el templo, por la riqueza del templo. Tenían que eliminar completamente a los filisteos, que es lo que siempre se opone cuando se levanta el pueblo de Dios. ¿No pasó eso con el primer filisteo que se llamó Goliat? Que estuvo 40 días metiéndole miedo al ejército de Dios.
40 días diciéndole, yo les voy a ganar, ustedes me tienen miedo. Y era un gigante de 10 pies de altura. ¿Quién no le tiene miedo a un hombre de 10 pies de altura que llega hasta el techo? Con una espada de este tamaño. Pues ¿quién va a venir contra eso? Y supimos que David, siendo un muchachito de menos de 20 años, le hizo frente en el poder de Dios. ¿Ves? O sea que David y a los filisteos, ni miedo les tenía. David no le tenía miedo a los filisteos. Vivió hasta en medio de ellos. O sea que no le tenía miedo. Y los enfrentó. Y entonces ahí es donde el Señor nos está poniendo. Yo sé que muchas veces se levantan filisteos para impedir el paso de avance. ¿En qué manera se puede presentar? En muchas maneras. En situaciones, en problemas, en limitaciones. Son filisteos. En problemas que se nos presentan por aquí y por allá y nos drenan, nos roban el ánimo. Enfermedad, situaciones con los demás, con la familia. ¿Cuántas cosas podemos ahí? Podemos hacer una lista de cosas que todo eso nos roba, nos drena, se nos escurre el llamado de Dios, porque esas cosas vienen a ser tan grandes. Esos son un filisteo. Esos son los que tenemos que acabar. ¿Sabemos con qué podemos acabarlo? Métele una pedrada y ya está. Pues sí. Con la onda, sí. Y en fe. Es facilito tumbar un filisteo, no importa que sea muy grande, ¿no? Para que entonces puedas edificar la casa de Dios. Bueno, no lo hizo Salomón, nosotros no lo tuvimos que hacer, Jesús lo hizo. Dice que él puso al enemigo debajo de sus pies y lo venció. Y acabó con todas nuestras enemistades en la cruz. Jesús venció, Jesús venció. Ya nuestro David venció. Y hizo todos los preparativos para que se haga ese templo vivo, de piedras vivas. Y es el templo que ahora se está edificando. Nosotros estamos conscientes de eso. Y no solamente eso, sino que sabemos que se está edificando en este Sión. Sión quiere decir reino, el reino de Dios se está edificando. Bien. Primeramente, yo mirando aquí, pues he estado aquí y quiero leer primeramente en Amós 9:11, esta profecía que se dijo para este último tiempo, para este tiempo. Cuando usted lea en las Escrituras y usted lea en aquel día, está hablando de este día, ¿ok? No es allá, no es dentro de 3000 años más, no. Está hablando de este día. Dice en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando esto se dijo, ya no había tabernáculo de David. Es más, ya se había hecho el templo de Salomón. Es más, ya se había desbaratado el templo de Salomón. O sea que está hablando espiritualmente, está dando una profecía para este tiempo. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué es lo que caracterizó el tabernáculo de David? La alabanza, la expresión a Dios, la atención a Dios, la atención de la casa de Dios, la atención de que está en medio de nosotros. Eso fue lo que destacó esta casa. Dice, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom siempre representa la carne. Representa la carne. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta palabra, pues sabemos que es para este tiempo, para este día, se está cumpliendo. Entonces se nos está juntando la sembrada con la recogida. Estamos nosotros, el tiempo es corto, se nos ha hecho corto porque ya llegó el resumen de todo. Es como cuando tú tienes un libro y tú quieres ver cuál es el final del libro. Yo siempre hago eso, sorry, pero yo hago eso. A ver si va a estar tan bueno.
Y me gusta empezar por atrás. Yo creo que tengo la sangre judía, porque los judíos leen de atrás para adelante. Y yo siempre miro por atrás a ver cómo va a terminar, a ver si me va a gustar. Si no, ni lo leo. Sí. Y tengo siempre esa costumbre. Bueno, es como si leyéramos nosotros el final de algo que tenemos que vivir ahora. Pero espérate, yo quiero vivir el final. El final, pues si tú no estás viviendo esta realidad, ¿cómo vas a prepararte para este final? La parte mejor de un libro es el final. La parte mejor de una novela es el final. Todo el mundo sale bien y hay boda. ¿No es cierto? Y flores y cuánta cosa hay, y todo el mundo se ve bueno. En todas las películas lo mejor es el final. El buen vino, ¿qué? Es el vino que dio Jesús fue al final de la boda. Y en este libro de Ageo que estamos estudiando, que dice, en ese versículo, un versículo muy interesante, que es el versículo 9, capítulo 2 de Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y mira que la primera tenía gloria. Pero Jesús está levantando ahora en estos momentos un tabernáculo que ha estado caído, descuidado. Mucha gente pues cumplía con Dios. No es cumplir con Dios. Es tener la meta de que es el centro de nuestra vida. Esta es la base de todo. La base de todos estos grandes profetas de Dios es que para ellos su meta era su Dios. Y ellos le rendían a Dios y le escuchaban y estaban atendiendo siempre la voz de Él y qué les mostraba y qué les decía. Y el éxito que ellos tuvieron, que pudieron dar una palabra y que se cumpliera. ¿Por qué? Porque escuchaban a Dios y lo escuchaban bien. Su atención estaba centrada en lo que Dios quería para beneficio del pueblo. Siempre era para beneficio del pueblo. Y hoy el Señor nos está tratando en ese aspecto, en este ministerio que el Señor ha levantado en nuestros corazones. Es un ministerio de edificar. Edificar. Pero yo no puedo edificar si yo no me dejo edificar. ¿Verdad que no? Médico, cúrate a ti mismo, como le decía. Yo tengo que mostrar, porque sí, en mí se tiene que edificar muchas cosas. El fruto del Espíritu, que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tantas cosas que todavía estamos desbalanceados. Entonces, ¿se está edificando? Sí, yo sé que se está edificando. ¿Por qué? Porque estamos conscientes quién se está edificando en nosotros. ¿Quién está en nosotros? No es por tu propia estructura, no es por tu propia fuerza. Por eso es tan difícil, porque es más fácil hacerlo por nuestra propia fuerza. La religión representa la estructura humana. El hombre natural, haciendo las cosas pues natural. Y Dios lo permitió por mucho tiempo. Dios permitió eso. Pero ¿sabes qué? En este tiempo, no. Ya llegó un momento que él le dice, mira, ¿sabes qué? Le dice a Juan, ve al templo, mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Pero afuera no midas nada. Afuera no es tan importante. ¿Por qué? Porque hay variedad de edades. O sea, espiritualmente no hay una edad establecida, pero mide a los que están adentro, a los que tienen esa responsabilidad. Y le dijo, es necesario para este pueblo que se levanta ahora en este día, que tengamos esta conciencia. Estamos en ese monte de Sión. Estamos reconociendo que, Señor, tú nos has llevado y nos llevas de gloria en gloria, porque hay un plan que tiene el Señor con nosotros, y es llevarnos de gloria en gloria. Gloria en gloria es ir conociendo las glorias de Él. Había un hermano, nunca se me olvida, porque no conocía esto de gloria en gloria, estando en Atlanta, y dice, el Señor nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Dice, así como llevó a Jesús. Ay, yo nunca lo había visto así, ni siquiera ni el versículo de eso lo había leído, pero nunca se me olvidó, que muchas veces hay una gloria que nos duele un poco. Pero necesitamos entonces reconocer que Él es el único que nos levanta cuando tengamos que pasar por esa gloria,
que cuando Jesús fue llevado a la cruz no era una gloria para muchos. Muchos creían que eso era el derrocamiento de ese tipo de líder. Muchos creían que era el fin de Jesús. Muchos creían que era el fin del Mesías. Muchos creían que era un mentiroso. Otros decían, si hubieran venido ángeles y lo hubieran bajado de la cruz, si hubiera sido el Mesías. A ver, y si hubiera, no les cabía en la mente que podía ser una gloria tan horrible como esa gloria de ser clavado en una cruz. No podían entender, muchos no entendieron. Hasta que cuando Jesús resucita, entonces se empiezan a darse cuenta de que, caramba, qué terrible es el plan de Dios. Qué terrible, tuvo que morir de esa forma para hoy poder tener esa vida en medio de nosotros. Es duro, hermano, realmente entender todas estas cosas, pero el Espíritu de Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Lo que no podemos perder de vista es que nos ha llamado a que sea edificada su casa. Y su plan la tiene para este tiempo. Cuando Jesús fue y ya, bueno, después vamos a hablar, pero no hoy, pues ya se pasó el tiempo, que después hubo otra casa, que fue la que hizo Salomón, que fue la más preciosa, la más gloriosa, la más maravillosa, que fue destruida, y después levantó una Zorobabel, que fue pues cambiada por una mejor que le hizo Herodes, y fue un templo gigantesco que fue donde Jesús fue, y le dijeron, maestro, mira qué piedras, maestro, mira qué piedras. Dice que las piedras del templo eran como de tamaño de refrigeradores, el tamaño, eran unas piedras increíblemente grandes. Así nos dijeron allá en Israel, porque no vi nada, lo que vi fue un muro de contención que aguantaba el templo, que es el muro de los lamentos, todo lo que quedó. Pero lo que era el muro del templo, lo que era las paredes, todo eso, eran unas piedras gigantescas. Por eso los discípulos le decían, maestro, maestro, mira qué piedras, porque era algo que les emocionaba a ellos ver que ese templo que se hizo en 40 años, estuvo Herodes haciéndolo en 40 años, haciendo un templo que no tenía la categoría de lo que había levantado Zorobabel, porque no tenían todos los ingredientes, sino que era algo increíble lo que hizo Herodes. Sabemos que el templo que hizo Salomón fue en 7 años, pero fue un templo maravilloso, precioso, increíblemente grande, pero todavía el que hizo Herodes era todavía mucho más enorme. Y Jesús le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar, pero en 3 días lo levanto. Y ellos, ¿cómo? Pero si tuvo 40 años haciendo esto, Herodes, y tú vas a decir que en 3 días lo levantas, ¿cómo va a ser eso? Porque ellos no entendían que Jesús ya, su plan estaba levantar un templo espiritual. Y no entendían eso, no entendían. No estaban ellos preparados en su mente ni en su corazón para recibir una palabra espiritual, como le pasa a mucha gente religiosa que no puede entender lo espiritual. Y entonces, ¿qué pasó? Una de las acusaciones contra Jesús cuando fue llevado preso fue, este dice que va a destruir el templo, este dice que va a destruir el templo. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, será destruido, sí, no quedará piedra sobre piedra, pero yo lo levanto en 3 días. Está hablando del templo, del naos, que así está en la traducción, el naos de su cuerpo, que levantaron cuando él resucitara. Ya tenía la promesa, ya tenía el plan de Dios, ya tenía la garantía de Dios de que él iba a hacer la resurrección siempre en medio de su pueblo. Que así como él resucitó, todos resucitamos con él. Ese era un plan que se iba a cumplir, pero nadie lo podía entender. Pero bueno, ahora a nosotros nos toca la mejor parte. Nos va a tocar la mejor parte, como dice María, que recibió la mejor parte. Estamos recibiendo la mejor parte, pero es una parte que tiene mucha responsabilidad. El esforzarnos, el que nosotros querramos construir eso, Señor, tu vida en mí, como decía el apóstol Pablo. Yo veo y veo lo que escribía el apóstol Pablo y decía, Señor, si el apóstol Pablo lo dice clarito, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba hablando de una muerte, pero una muerte de él mismo, una muerte al su yo. Sí. Y después cuando sea con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Vive Cristo en mí.
Él no lo decía, hermano, y siempre yo lo veía como, ay, mira, este Pablo se cree tanto. No, de veras, yo decía, Pablo, ya, no me caía muy bien a mí el apóstol Pablo, porque, tú sabes, primero porque yo no sé, no sé si porque me quedó la influencia de lo que hacía cuando se llamaba Saulo de Tarso, que era muy malo, que mató a Esteban y cuántas cosas, o mandó matar a Esteban. Y por esa forma fuerte que tenía él de traer este mensaje. Pero ahora, hermano, yo quisiera conocer a este hermano personalmente, porque íbamos a aprender mucho de veras del apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Cuántas cosas ha escrito ahí que todavía ni entendemos. Cuánto recibió del Espíritu de Dios y cómo nos los está, mira, transmitiendo. Porque se dejó ser un instrumento simplemente. El Señor se lo dijo. Instrumento mío es Él. Y le voy a mostrar todo lo que va a sufrir por mí. Cuando Él, pues, estaba siendo llamado. Efectivamente, sufrió mucho, pero Él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a edificar, pero te vas a mantener en pie. No te vas a desanimar y vas a terminar la edificación. Por eso cuando Dios le mostró que se iba a morir, dijo, yo sé que me tengo que quedar más tiempo. Yo quisiera irme, pero por causa de ustedes quisiera estar más tiempo. Pero yo me quisiera ir. Fíjense a qué punto llegó él en decir eso, por su conexión tan grande que tenía con el Señor. Todas estas cosas a mí me inspiran porque me doy cuenta de que, caramba, si hubieron gente hace 2000 años que llegaron a ese nivel espiritual, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué nos impide eso? ¿Nuestra propia naturaleza o nuestros propios impedimentos? No. ¿Cuánta gente tuvo impedimento en aquel tiempo? Se supone que en todo lo que pasó, el apóstol Pablo, por ejemplo, en cárceles y todo ese tiempo que pasó, fue para beneficio. Él usaba para beneficio. Lo llevaba presos allá, entonces le hablaba ahí al rey, le hablaba a los magistrados y eran chances que él tenía para entonces él transmitir. Y él lo veía como una bendición. Cuando fue llevado preso allí por causa de lo que ocurrió allí, él y Silas, ¿qué hizo él? Pues le cantaban salmos a Dios con todo su corazón, golpeados de la cabeza a los pies. ¿Y qué pasó? Un terremoto. ¿Qué pasó? Se convirtió en carcelero. ¿Qué pasó? El carcelero le sanó las heridas. Así que le había pegado quizás es el que le vino a sanar las heridas. ¿Y qué pasó después? Pues que lo dejaron libres. ¿Cuántas cosas ocurrieron? Y él es solamente un ejemplo de miles que nosotros hemos visto. ¿Qué nos manda el Señor? A edificar, a no desanimarnos y a completar la obra. Termina la obra, continúa, no te detengas por esto, por aquello, que falta esto, que no puedo, me falta madera todavía, no, me falta esto, porque tú no sabes, Señor, lo que estoy pasando. No, aprovecha eso para que la parte esa tuya, que está muy débil todavía, se fortalezca. Y estamos aprendiendo, hermano, para que se cumpla lo que Dios quiere. ¿Quieres ser casa de Dios todavía? Yo quiero. Digo, si por esa razón me mandó a la tierra, gloria a Dios. Tenemos que vivir y actuar y andar, tener una familia, atenderla, amarla, pero sin perder de vista el plan que Dios tiene para ti y para mí y para uno. Vamos a ponernos en pie vamos a orar y para determinar eso. ¿Sí? Señor, te damos gracias porque la determinación, yo sé que tú nos das la fuerza, pero solamente nosotros podemos tomarla. Aquí, Señor, solamente nosotros podemos decidir, nosotros podemos dar un paso, pero sí te damos gracias, porque el poder ser parte del plan tuyo, de aquellos edificadores, sabemos que estos que edifican es parte del cuerpo de lo que es el hijo varón, lo que tú estás levantando, los reyes y sacerdotes, Señor, en medio de tu pueblo, los que ayudan al pueblo, los que levantan tu nombre en medio de tantas cosas completamente opuestas. Yo sé que el reto es grande, pero es glorioso, Señor, ser parte, Señor, de ese capítulo hermoso, Señor, que tú estás escribiendo en nuestros corazones. Pero yo te doy gracias porque no solamente aquí nosotros, sino
toda lengua, toda tribu, toda nación. Hay un llamado para todos. Muchos son llamados y pocos. Yo sé que pocos son escogidos. Pocos se dejan escoger porque el llamado es grande. Pero tú nos das la fuerza, la determinación, Señor, y el deseo. Y sobre todo, el amor. Porque nada puede construir nada si no es con el amor que tú has puesto en nuestros corazones y el deseo voluntario, Señor, de cooperar en tu obra, Señor. Padre, nos ponemos, Señor, a tu disposición. Ya tú hiciste todos los preparativos y nosotros tenemos que comenzar la construcción. Comienza desde lo más profundo de nuestro corazón. Sí, Señor, como tú dices, sed edificados como casa espiritual, como el tabernáculo del Dios viviente. Y ese tabernáculo, esa casa espiritual, Señor, tenía toda la atención dirigida a ti. Una comunicación perfecta contigo, Señor, en todos los aspectos. Comida espiritual, oído espiritual, visión clara del plan y del reino y de todo, y el poder caminar, Señor, en esa integridad tuya. Te damos gracias, Señor, y tu pueblo es hermoso, y sabemos que todas las cosas ya están hechas, porque aquí en Apocalipsis, Señor, yo leí el final del libro, y ¿sabes qué? Me encantó el final del libro, porque ahí donde dice, y la esposa, y la iglesia, y la esposa dice, ven, ven, Señor Jesús, establécete en nuestros corazones, establécete, Señor. Y ese plan, Señor, yo sé que se cumple, porque sabes, ya está escrito. Y hay un fin. Y nosotros, Señor, estamos muy contentos con eso. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.